Saludos y bienvenidos a Rose Crecimiento Personal. Hoy les presentamos El poder oculto de Thomas Trovar. El deseo como fuerza motriz. Existen corrientes de pensamiento orientales y sus variantes occidentales, que se centran en la extinción total del deseo, como medio para alcanzar la libertad. Su enseñanza se basa en la idea de que al no desear nada, uno alcanza la liberación. Estas escuelas presentan argumentos densos, a menudo confusos, reconocen verdades profundas de la naturaleza humana, pero debemos tener en cuenta que es posible tener un profundo conocimiento de la psicología, y al mismo tiempo malinterpretar la ley que une estos hechos en el universo. La mala comprensión de esta cuestión vital puede tener consecuencias radicales y dañinas. Es crucial comprender claramente la verdadera naturaleza de este punto, sin adornos. La cuestión esencial radica en la elección entre la vida y la muerte, no puede haber un compromiso entre ambas. Cualquiera que elijamos como principio, debe dar sus propios resultados. Todo gira en torno al lugar que otorgamos al deseo en nuestro pensamiento, ¿es vital como el árbol de la vida, o es un árbol que desoladamente seca todo a su alrededor? Esta decisión afecta toda nuestra concepción de la vida. Ahora, imaginemos el ideal propuesto por estas corrientes, un individuo que ha anulado completamente todo deseo. Para él, todo es igual, el bien y el mal se funden, ya que nada puede provocarle deseo. Este ser no tiene impulsos para preferir algo sobre otra cosa, por lo tanto, carece de motivación para actuar. Aunque pueda poseer conocimiento, carece de motivos para usarlo. Excluyendo el deseo, el amor y la acción, ¿qué queda del ser humano? Nada más que una forma vacía. Si alguien logra este ideal, esencialmente se convierte en nada. No tiene interés alguno, ya que no hay nada que le atraiga o provoque su admiración, en una cosa sobre otra. Debe estar insensible tanto a los sentimientos como a las razones de actuar, ya que ambos implican preferir una cosa sobre otra. Donde el deseo está completamente extinto, no hay cabida para tal preferencia. Algunos podrían argumentar que solo los malos deseos deben ser suprimidos, pero una lectura de las enseñanzas de estas escuelas de pensamiento revela que este no es el caso. Su fundamento es la eliminación de todo deseo, tanto por el bien como por el mal. Ambos son ilusiones, y hasta que no se alcance una total indiferencia hacia ambos, la libertad no se obtiene. Cuando se aplasta por completo todo deseo, se alcanza la libertad, pero los resultados prácticos de tal filosofía se evidencian en los devotos indios. Al someterse a la eliminación de todo deseo, se convierten en meras cáscaras exteriores, sin capacidad de percepción ni de acción. Este sistema conduce a una forma de existencia atenuada, sin esperanza y sin vida, que muestra claramente las consecuencias lógicas de considerar que el deseo en sí mismo es malo, una forma de esclavitud sin importar su naturaleza. Muchos seguidores de esta filosofía pueden no llevar sus enseñanzas hasta el extremo práctico, pero la extinción total del deseo conlleva solo a la completa apatía, sin sentimiento ni acción. La mera existencia de algo desmiente la validez de esta idea, no solo en nuestra vida diaria, sino también en una concepción más amplia del principio universal. Si el ideal más elevado es la absoluta apatía, entonces el poder creador del universo sería increíblemente bajo. Todo lo que consideramos como el maravilloso orden y belleza de la creación, sería solo una manifestación de la ignorancia, y falta de sabiduría en la filosofía sana. La existencia de todo lo que vemos, nos dice que el verdadero ideal es la capacidad de crear cosas nuevas. El deseo, lejos de ser algo que debemos eliminar, es en realidad la base de cualquier forma de vida que podamos imaginar. Sin el deseo, la vida no sería posible. Toda forma de expresión implica elegir lo que se necesita para formar esa forma, y descartar lo que no es necesario. Esa preferencia por lo que se elige o se descarta, es lo que llamamos deseo. Esta atracción selectiva es la ley que rige todo, desde la afinidad química de los átomos, hasta los instintos en plantas y animales. Este principio de selección se mantiene en cada parte del universo. En la mente consciente, esta atracción hacia lo que nos atrae, se convierte en deseo. Es el deseo de mejorar alguna condición actual. A veces, nuestro conocimiento limitado nos lleva a malinterpretar lo que realmente necesitamos, para satisfacer ese deseo, lo que nos lleva a sentir inquietud y descontento. Sin embargo,
cuando encontramos lo que realmente necesitamos, la ley de la atracción se activa, y nos lleva hacia esa mejor condición que anhelamos. El deseo es la causa de todos los sentimientos y acciones en la vida, toda nuestra experiencia consiste en recibir o enviar vibraciones, causadas por esta ley de atracción. En la mente, estas vibraciones se convierten en pensamientos conscientes, en direcciones hacia lo que sentimos atracción, nuestros deseos. El deseo, es la mente tratando de manifestarse en algo que existe, solo en su pensamiento, es el principio de la creación. Todo, desde un mundo hasta un simple objeto, se origina en el deseo de traer a la existencia algo nuevo. Sin importar la escala en la que ejerzamos nuestra capacidad creativa, el deseo es la fuerza motriz detrás de todo. Es la fuerza que impulsa al universo, y el núcleo íntimo de toda la vida. Por eso, negar el deseo es intentar eliminar la esencia misma de la vida. Nuestra tarea consiste en adquirir el conocimiento necesario, para orientar nuestros deseos hacia sus objetivos genuinos de satisfacción. Este es el propósito final del conocimiento. Cualquier otro uso del conocimiento es solo parcial, y si falla en su objetivo, se convierte en ignorancia. El deseo, representa toda nuestra experiencia vital, ya que todo movimiento, ya sea físico o espiritual, tiene su origen en él. En resumen, el deseo es la fuerza que genera, y todo debe ser cuidadosamente dirigido y entrenado en consecuencia. Intentar llevar el deseo a su máxima perfección, es opuesto a tratar de eliminarlo directamente. El deseo y su realización, están conectados como causa y efecto. Al comprender la secuencia de esta ley, comprendemos profundamente la importancia central del deseo en la vida. Tocar ligeramente. ¿Dónde radica nuestra base, dentro o fuera de nosotros? ¿Somos autónomos, o nuestro equilibrio depende de factores externos? Nuestra respuesta a estas preguntas, define nuestra vida. Todo tiene dos partes, la esencial, el núcleo, y la accesorio, que se moldea alrededor de ese núcleo. Identificar estas partes es verdadero conocimiento, confundirlas es un error. En todos los asuntos, nosotros y el asunto en cuestión, son los dos factores. La naturaleza de algo se determina por nuestro pensamiento sobre ello, es decir, es una cuestión de creencia. En cualquier situación, elegimos qué factor es esencial, y cuál es accesorio. Si elegimos erróneamente, confundimos la verdadera fuerza. Si consideramos erróneamente que la energía proviene solo de circunstancias externas, nos apoyamos en ellas y perdemos nuestra verdadera fortaleza, sabiduría y riqueza, lo que implica libertad. Si nos preguntamos dónde reside el centro de nuestra vida, veremos que debe estar en nosotros mismos, en todos los asuntos que nos afectan, el centro de energía debe estar en nuestro interior. Nunca nos alejaremos de ser el centro de nuestro propio mundo. Mientras antes comprendamos esto, mejor. En nuestro universo, la energía fundamental emana de nosotros mismos. El poder aparente que percibimos en nuestro entorno, proviene de nuestra propia mente. Cuando entendemos que la vida fluye en nosotros desde un principio universal, comprendemos que esta energía, es nuestra, lista para expresarse de la manera que elijamos. Este principio vital en nosotros, nos brinda el poder de controlar lo que nos rodea. Nuestro enfoque debe estar en el centro de nuestro ser, no en otra cosa. A menudo, nuestro error radica en tomarnos muy en serio nuestro entorno. Necesitamos manejar las cosas con ligereza, cuando sentimos su peso, nos dominan. La ligereza en el tacto no significa debilidad, al contrario, implica un control preciso. Solo un artesano experto puede manejar una herramienta con ligereza y precisión, para crear maravillas a partir de lo sólido. El manejo ligero no es señal de debilidad, sino de poder controlado. Al comprender nuestra esencia espiritual, descubrimos un respaldo infinito para cualquier poder que usemos. Con esta consciencia, manejamos las cosas con destreza, como un malabarista con sus cuchillos. Nuestro control, es parte del orden natural del universo. El desorden en el pasado, surgió de no integrar conscientemente este control personal en el sistema. Por supuesto, hablo de todo lo que hace al hombre, no solo esa parte, que Whitman sitúa entre su sombrero y sus botas. Todo el ser humano es un infinito,
y la parte que vemos, es como un instrumento que usa para experimentar y disfrutar de todo lo que le pertenece en su reino infinito. Cuando comprende esto como el significado de su propia individualidad consciente, se da cuenta de su infinitud. Descubre que está conectado con la mente infinita, el núcleo íntimo del universo. Al alcanzar el verdadero centro de su ser, no puede ceder este lugar a otra persona. Ve que todas las demás cosas, son relativas a esto, están en posiciones accesorias e incidentales. A medida que crece en este entendimiento, aprende a manejar todas las cosas con ligereza pero con firmeza. La tristeza, el miedo y el error, disminuyen en su mundo hasta que desaparecen. La alegría eterna ocupa su lugar. Quizás, solo hayamos avanzado unos pocos pasos en este camino, pero van en la dirección correcta. Ahora, lo que debemos hacer es seguir adelante. La verdad presente. El poder del pensamiento, si puede producir algo, puede producirlo todo. Nada puede limitar nuestro poder de pensar. Si el pensamiento es formar, entonces podemos moldear lo que deseemos. La clave radica en la idea, de que el pensamiento da forma a nuestras limitaciones, y también a nuestras expansiones. Pensamos que las condiciones externas nos controlan, pero en realidad, el gran misterio de la vida es si hay algún otro poder creativo, además del pensamiento. Filosofía y religión sugieren que al principio, solo existía el poder creativo del espíritu, manifestado en el pensamiento. Si todo se origina en el pensamiento, entonces todo debe ser una manifestación de ese poder creativo. Algunos pueden objetar diciendo que es el pensamiento de Dios, y que el poder creador reside solo en él, no en el hombre. Sin embargo, esto se distancia de la verdad fundamental y obvia: al principio, nada pudo surgir sino del pensamiento. Es innegable que todo tiene su origen en la mente divina. El ser humano, por lo tanto, es una manifestación del pensamiento divino. Cuando se vuelve consciente de sí mismo, se convierte en el pensamiento divino, manifestado en una conciencia individual. Al iluminarse lo suficiente para comprender su origen, se da cuenta de que es una representación individual del mismo espíritu, que engendra todas las cosas. Su pensamiento individual tiene la misma naturaleza que el pensamiento divino en su universalidad. Así como el fuego, sin importar si arde en un gran o pequeño centro de combustión, sigue siendo ígneo. De manera lógica, concluimos que nuestro pensamiento tiene poder creativo. Sin embargo, algunos argumentan que no lo hemos experimentado de esa manera. Estamos rodeados de circunstancias no deseadas que tememos, y al hacerlo, las creamos en nuestra mente. Ejercemos constantemente este poder divino de creación a través del pensamiento, aunque a menudo lo hacemos en la dirección equivocada, debido a la ignorancia. Por eso, las enseñanzas divinas enfatizan constantemente: no temas, no dudes. No podemos despojar a nuestro pensamiento de su capacidad inherente de crear. La verdadera cuestión es, si lo emplearemos ignorante o comprensivamente, para nuestro propio perjuicio o beneficio. El maestro resumió su enseñanza en el aforismo: el conocimiento de la verdad nos hará libres. Esto no dicta acciones futuras ni indica algo por lograr. La verdad es lo que es, y al conocerla ahora, descubrimos que nuestra libertad radica en lo que ya somos, aunque no lo sepamos. Nuestra libertad reside en reproducir, a nivel individual, el poder creativo del pensamiento que originó el mundo. Por lo tanto, las cosas que percibimos no se formaron de materiales visibles. Reclamemos, con confianza, nuestro derecho inherente como descendientes del Todopoderoso. Al enfocarnos habitualmente en lo bueno, lo bello y lo verdadero, creamos un entorno acorde a nuestros pensamientos. Además, mediante la enseñanza y el ejemplo, ayudamos a otros a hacer lo mismo. Usted mismo. Me gustaría hablar sobre la experiencia de ser uno mismo. Es algo simple en teoría: ser uno mismo debería ser más fácil que tratar de ser alguien más. Sin embargo, muchos pasan la vida intentando ser algo distinto a lo que son. No se conforman con su propio ser, y luchan incansablemente para alcanzar un ideal más grande, uno que siempre parece estar un paso adelante. El error radica en ver este progreso como un crecimiento hacia algo que aún no poseemos. La verdad es que el crecimiento,
implica expandir lo que ya está dentro de nosotros. Nuestro ser actual es el punto de partida para este crecimiento constante. No podemos avanzar hacia el crecimiento del futuro, sin antes trabajar en el presente. A menudo, buscamos alcanzar ideales futuros, sin reconocer que solo avanzamos hacia ellos desde donde estamos, en el presente. Esta comprensión debería darnos mayor seguridad. Estamos utilizando una fuerza mucho más grande de lo que creemos, una fuerza que está inherentemente ligada a nosotros, y que no necesita ser convencida o forzada. Es el núcleo mismo de nuestro ser, pasando continuamente a la manifestación visible, y convirtiéndose en nuestra identidad personal. El yo exterior, que a menudo recibimos como nuestra identidad personal, es solo un crecimiento superficial de esa esencia, que yace profundamente en nosotros. Esta esencia, es el espíritu de vida que se manifiesta en todas sus formas. Tratemos de comprender esta esencia por sí misma, separada de las condiciones que surgen, de las relaciones entre sus diversas formas de manifestación. Es una vida pura, esencia de la vida, presente en lo más íntimo de todas sus manifestaciones, con una simplicidad tan pura, como la que podemos imaginar en nuestras ideas más abstractas. Cuando vemos todo desde esta perspectiva, entendemos que hay una fuerza constante, que crea vida por sí misma y fluye hacia todas las formas. Esta esencia vital es como un flujo continuo hacia la forma, y como parte de la naturaleza, no necesitamos buscar afuera para encontrar esta energía que da vida. Nuestro papel es permitir que emerja, igual que el agua sube por sí sola en un pozo. Del mismo modo, encontraremos esta fuente de vida dentro de nosotros, en constante flujo y sin límite, como una fuente eterna de energía. No se trata de algo externo a nosotros, no necesita búsquedas exhaustivas o seguir a algún maestro o autor. Es algo íntimo, y solo requiere un poco de pensamiento claro sobre cómo algo se convierte en algo más. Esta vida infinita, ya está arraigada en nosotros, esperando ser reconocida para manifestarse. No es que la esencia de la vida deba crecer, ya es perfecta en sí misma. Lo que debe crecer es nuestra conciencia y reconocimiento de esta verdad. Este crecimiento debe ser natural, no forzado. Debe surgir de forma espontánea. La clave está en abstenerse de esforzarnos por ser algo que en este momento no somos. Nuestra evolución depende de cómo aprovechamos los poderes y oportunidades que ya poseemos en el aquí y ahora. Si hacemos lo que estamos capacitados para hacer hoy, abriremos paso hacia algo mejor mañana. Este proceso de crecimiento avanzará de manera sana y feliz, y cada vez más rápido. Es mucho más efectivo que forzar las cosas a ser lo que no son. No se trata de quedarse quieto, sino de usar nuestras facultades mentales, las cuales son un reflejo de la esencia de la vida. Sin embargo, estas facultades no son el poder creador, solo dan dirección. El verdadero yo interno, el poder impulsor detrás de nuestras facultades, nos provee todo lo necesario para un desarrollo ilimitado. Al reconocer esta conexión entre lo interno y lo externo, nos liberamos de tensiones innecesarias. En lugar de la inercia, surge una actividad alegre, que siempre tiene el poder para manifestarse en formas de bien y belleza. Si seguimos el camino de lo bello y lo bueno, produciremos alegría, sin importar la forma que tome. Nos limitamos al tratar de preestablecer la forma específica del bien que queremos crear. No debemos anhelar hacer algo en particular, sino más bien expresar todo lo que somos. La expresión surgirá al reconocer los tesoros que ya poseemos, y al contemplar la belleza de nuestro ser en su totalidad. Si dejamos de lado las perspectivas negativas y las críticas, que ocultan el bien que reside en nosotros y en nuestro entorno actual, nos sorprenderemos al descubrir las posibilidades que realmente existen. Apreciar lo positivo en nosotros y en nuestro entorno, apartando los pensamientos negativos que hemos tenido hasta ahora, nos abrirá el camino correcto hacia experiencias maravillosas. Este camino nos llevará al desarrollo de habilidades que ni siquiera imaginábamos, y nos brindará una felicidad que nunca anticipamos. En realidad, nunca nos hemos desviado del camino correcto, simplemente lo hemos recorrido hacia atrás, en lugar de hacia adelante. Al seguir ahora en la dirección correcta, descubrimos que este sendero es el de la paz, la alegría y la vida eterna. Podemos alcanzar estas cosas, simplemente siendo auténticos con nosotros mismos. Cuando dejamos de esforzarnos por ser o hacer algo que no es natural para nosotros, encontramos una armonía natural.
Nuestras actividades se enfocan en lograr su propia realización, por el amor que les tenemos. Este gran descubrimiento de vivir, naturalmente satisface todos nuestros deseos, y convierte nuestra vida diaria en una alegría constante. Irradiamos luz y vida en cualquier lugar que estemos. Opiniones religiosas. La renombrada autora George Eliot compartió su perspectiva madura sobre las opiniones religiosas, con estas palabras. Ella expresó su convicción en el poder efectivo de toda fe sincera, y señaló las consecuencias espirituales que acompañan la falta de fe, evitando así cualquier tipo de propagación negativa. Esta no fue siempre su postura, ya que en su juventud, tenía inclinaciones hacia la propagación negativa. Sin embargo, las experiencias de toda su vida, la llevaron a valorar la fe sincera, independientemente de la forma de pensamiento que la generara. Tennyson, compartiendo una conclusión similar, ofreció una amable advertencia: tú, que después del trabajo y la tormenta, encuentras una fe en todas partes, sin preocuparte por su forma, deja que otros sigan su propia fe. Estas dos mentes brillantes, nos dejaron una lección de sabiduría que vale la pena considerar. Veamos cómo se aplica a nuestro propio caso. La presentación genuina del pensamiento superior no aboga por la negatividad, se centra en lo afirmativo y su objetivo principal es erradicar la oscuridad que atormenta la vida, enfocada en lo negativo. A menudo, las personas se alejan de investigar un movimiento, debido a una impresión errónea sobre su naturaleza y alcance. A veces, esto ocurre porque se presenta el tema de manera imprudente, repeliendo innecesariamente a las ideas religiosas que les son familiares. Más a menudo aún, sucede porque juzgamos el asunto de antemano, y decidimos que el movimiento contradice nuestras ideas religiosas, sin siquiera tomar la molestia de comprender sus verdaderos principios. En todo este asunto, es importante hablar sobre cómo el nuevo pensamiento ve las diferentes creencias religiosas que existen hoy en día. Al considerar cualquier preocupación, lo primero es preguntarse, ¿qué es lo que se busca? El objetivo determina los métodos que se deben usar. Si entendemos bien qué queremos lograr, evitaremos complicaciones innecesarias en el proceso. Aunque parece algo obvio, no darse cuenta de esta verdad simple, ha causado mucho conflicto en la historia, con persecuciones, masacres y tragedias que han llenado páginas con ferocidad y falta de sensatez. Esperamos un futuro mejor. En nuestro país, hay muchas iglesias y grupos religiosos, cada uno con su propio enfoque. Pero todos comparten un objetivo: ayudar a las personas a conectarse de manera satisfactoria con lo divino. Cuando alguien adopta una religión, reconoce a Dios como la fuente de la vida y de todo lo que la compone. Por lo tanto, el propósito principal en cada caso es obtener más vida, ya sea aquí en el presente o en el futuro, de la única fuente de donde puede venir. Esto implica establecer una relación con esa fuente, para obtener la vida que se busca. El primer paso importante para hacerlo conscientemente, es confiar en que se ha establecido esa conexión. Y esa confianza es básicamente lo que significa tener fe. El hombre que carece de esta confianza, se encuentra en una posición en la que bien piensa, que no hay una fuente de poder, o bien siente que no tiene medios para acceder a ella. En ambos casos, se ve enfrentado solo, a una batalla contra el universo, sin sentir respaldo de ninguna fuerza superior. Se ve obligado a depender únicamente de sus propios recursos, sin conocer el manantial interior que podría reabastecerlo constantemente. Es como una planta sin raíces, cortada y clavada en tierra, desprovista de su sustento vital. La falta de esta conexión interior, descrita por George Eliot, genera debilidad, confusión y miedo, lo cual conlleva consecuencias desfavorables. En lugar de la fuerza, el orden y la confianza necesarios para cualquier propósito de prosperidad personal, o para beneficiar a otros, esta situación genera una plaga espiritual. Desde la perspectiva de quienes comprenden las leyes espirituales, este hombre está separado de la raíz de su ser, más allá y más profundo que el intelecto humano, que opera con el cerebro físico como herramienta. Nuestras raíces se sumergen profundamente en ese infinito, una dimensión a la que apenas tenemos acceso en nuestro estado normal de vigilia. Y es a través de esta raíz arraigada en lo más profundo de nuestra individualidad, que se extiende hacia las profundidades ocultas del ser, una corriente constante de vida, invisible pero esencial. Utilizando nuestro poder de pensamiento,
transformamos esta corriente en todas las formas externas que necesitamos. Esta necesidad constante, de reconocer que nuestra individualidad se origina en esta raíz fundamental, es crucial. Esta raíz está arraigada en el suelo de un ser universal, donde no existe otro hombre, más que el poderoso Yo Soy. Lograr este entendimiento fundamental de nuestra naturaleza, es esencial para vivir auténticamente. Todo lo que nos ayude en esta realización, debe ser valorado y resguardado cuidadosamente. Cualquier forma de religión que contribuya a este propósito, para un individuo en particular, es su verdadera religión. Puede ser imperfecta, pero es auténtica en la medida en que abarca esta verdad. El objetivo no es socavar los cimientos de la fe de alguien por su limitación, sino expandirla. Y esta expansión la realiza cada individuo internamente, como un crecimiento desde su esencia, no como una construcción impuesta desde afuera. Por lo tanto, nuestra actitud hacia las creencias religiosas de los demás, no debería reflejar la de los iconoclastas, quienes derriban sin compasión, lo que desde nuestra perspectiva son simples ídolos tradicionales, como lo expresó Bacon. Más bien, debemos adoptar un enfoque opuesto. Debemos observar con atención lo que encontramos positivo y afirmativo en las creencias de los demás, y poco a poco guiarles hacia la comprensión de su declaración original. Con el tiempo, al comprender la esencia de la fuerza, dentro de su sistema de creencias habitual, la distinción entre esto y los elementos no esenciales, se clarificará en su mente. Este proceso, les llevará gradualmente hacia una atmósfera más expansiva y libre. A través de esta evolución, nunca se desviarán hacia un sendero que sugiera una separación de su fundamento espiritual, sino que aprenderán que su arraigo y base en lo divino, en los que inicialmente confiaron, son verdaderos de una manera más completa, amplia y profunda que su comprensión inicial e infantil de ellos. No se trata tanto de poner a prueba las opiniones religiosas de alguien, con una lógica implacable, sino de cómo estas opiniones, le permiten conectarse con lo divino en su ser. La verdadera prueba del valor de su opinión para sí mismo, radica en esta conexión viva con el Espíritu Divino. Ningún cambio en las opiniones puede ser realmente beneficioso, si no conduce a un mayor reconocimiento de este espíritu en su interior. Cualquier cambio en las opiniones debe representar un avance, donde percibamos la verdadera naturaleza de la vida, que ya existe en nosotros. Esto nos permite vislumbrar el potencial futuro, aunque quizás no con mucha claridad. Lo importante es saber hacia dónde dar el próximo paso, lo cual nos permite avanzar. Nuestra labor consiste en ayudar a los demás, a crecer desde sus raíces, nutriéndolas, en lugar de desenterrarlas para que se marchiten. Al trabajar con otros, debemos enfocarnos en los aspectos positivos de sus creencias, ya que lo afirmativo y vivificante, siempre es genuino y verdadero. Debemos mantenernos fieles a este enfoque, evitando perder tiempo en analizar los aspectos negativos de las creencias de los demás, ya que esto podría llevarnos a arrancar lo bueno junto con lo malo, y en definitiva, desviar a las personas por un camino equivocado. Además, al centrarnos únicamente en los aspectos positivos y vivificantes, cosechamos beneficios que van más allá de mantener nuestro equilibrio mental. A menudo, descubriremos grandes reservas de energía positiva, donde inicialmente solo veíamos acumulaciones inútiles. Nos convertiremos en ganadores al ampliar nuestra mente y descubrir recursos valiosos. Por supuesto, debemos ser firmes en cuanto a la esencia de la verdad, eso nunca debe comprometerse. Como representantes del nuevo pensamiento, deberíamos esforzarnos por mostrar a los demás, que en su religión, todo lo vivificante es parte de una única verdad constante, independientemente de cómo se exprese. Al igual que la mitad de un pan, es mejor que nada, un culto ignorante es mejor que la falta de culto, y una fe ingenua es mejor que la ausencia total de fe. Nuestro propósito no es destruir esta fe, o culto, sino iluminarlos con una comprensión más clara. Queremos asegurar a todos los buscadores que el nuevo pensamiento no exige que abandonen su forma tradicional de adoración. Al contrario, los principios de este movimiento, entendidos correctamente, revelarán un significado mucho más profundo en su práctica religiosa, de lo que han captado hasta ahora. La verdad es única, y cuando se entiende claramente la verdad subyacente a la forma externa, mantenerla o abandonarla se convierte en una cuestión de elección personal, basada en lo que mejor permita a cada individuo realizar esa misma verdad. Una lección de Browning.
Tal vez estés familiarizado con un breve poema de Browning, llamado Epístola. En él, se relatan las experiencias del médico árabe Karchi. Este médico, viajando por Palestina, poco después de los eventos narrados en el Evangelio, se encuentra con Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. En una carta a un colega médico, describe cómo la visión de la vida después de la muerte ha afectado a Lázaro. El poema en su totalidad merece estudio, pero unas líneas seleccionadas pueden dar una idea del cambio que ha ocurrido en Lázaro. Se compara su transformación con la de un mendigo, que tras obtener una riqueza inesperada, no puede controlar su uso según sus necesidades. En el poema se dice, llamamos a este tesoro conocimiento, una expansión más allá de lo carnal. El cielo se abre a un alma aún en la tierra, mientras que la tierra fuerza al alma a su uso, aunque ella vea el cielo. Lázaro se ha vuelto casi exclusivamente consciente de la vida espiritual en contraposición a la vida terrenal. Su enfoque mental está en el mundo espiritual, mientras que su vida física se mantiene en la tierra, lo que causa una pérdida de equilibrio mental, resultando inadecuado para las cosas cotidianas. Browning tenía una intención más profunda al escribir este poema, que simplemente plasmar una idea fantástica en su mente. Si leemos entre líneas, resulta evidente, por su estilo general de escritura, que independientemente de cómo llegó a esta idea, tenía un entendimiento profundo de la región interna de las causas espirituales, que dan origen a todo lo que vemos manifestado externamente en forma fenoménica. En sus escritos, hace constantes referencias a una vida detrás del velo, y es esta insinuación de algún misterio subyacente a sus palabras, lo que ha provocado numerosos intentos de comprender su significado a través de las sociedades, Browning y similares. Sin embargo, el éxito o fracaso de estos intentos depende de si se abordan desde un punto de vista externo o interno. El poeta era uno de los más aptos para apreciar los inmensos beneficios del conocimiento interior, pero también estaba calificado para advertirnos sobre los peligros en el camino hacia su obtención. Browning señala, en este poema, uno de los mayores peligros, el peligro de tener un conocimiento parcial, algo que se destaca bajo la figura de Lázaro. El poema describe a un individuo que ha captado la realidad interna de las cosas, alguien que ha percibido que lo externo y visible tiene sus raíces en lo interno y lo espiritual. Sin embargo, la descripción muestra a alguien cuya visión ha sido tan deslumbrada por esta percepción, que ha perdido la capacidad de adaptarse al mundo sensorial. Comete ahora, desde el ámbito interno, el mismo error que antes cometía desde la perspectiva externa. El error de suponer que solo existe una realidad vital en aquello en lo que nuestros pensamientos están inmediatamente enfocados, es una falta de equilibrio mental. Ya sea negando la realidad interna o externa, o bien, sumergiéndose tanto en ideas especulativas, que se pierde su aplicación en la vida diaria, permitir que nuestros pensamientos más elevados se esfumen en sueños, es un desatino. Hay un mundo de sabiduría en la simple afirmación de que no puede haber un interior sin un exterior, ni un exterior sin un interior. El gran secreto de la vida radica en aprender a ver las cosas en su totalidad, comprendiendo tanto su aspecto interno como externo, simultáneamente. Cada uno, sin el otro, es solo una abstracción sin existencia real. Los contemplamos separadamente, solo para revisar los pasos lógicos por los cuales están conectados como causa y efecto, pero la naturaleza no los separa, son inseparables. Cuenta la historia que Pitágoras, tras explorar las alturas del conocimiento interno, siempre instaba a traducir esos principios internos a las condiciones familiares del mundo exterior que nos rodea. El proceso de análisis es solo un medio para descubrir los resortes del reino de las causas, aquellos que debemos accionar para producir ciertos efectos en el reino de la manifestación, pero esto, por sí solo, no es suficiente. También es crucial aprender a prever cómo estos efectos específicos, una vez ocurridos, se conectarán con el mundo de los efectos existentes, en medio de los cuales planeamos sumergirnos. Deberíamos calcular cómo cambiarán estos efectos y serán cambiados a su vez, por los efectos ya presentes. Este cálculo de los efectos es tan importante como comprender las causas. Es fundamental comprender que la realidad es una combinación de lo interno y lo externo, un principio generador y una condición generada. Todo lo que no sea la realidad total, es una ilusión, ya sea por exceso o por defecto. No hay nada más alejado de la intención de Browning
que desalentar a quienes buscan la verdad. Sin el conocimiento de los principios del ser, la verdad permanecerá envuelta en misterio. La elección que él desea inculcar, no es otra sino la de mantener un equilibrio mental, algo fundamental para desarrollar poderes ilimitados, cuyo despliegue infinito es la plenitud de la vida. Es crucial recordar, que el alma de la vida es el amor, manifestado a través del servicio. El servicio surge de la simpatía, que es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de aquellos a quienes deseamos ayudar, y al mismo tiempo verlas en sus verdaderas relaciones. Si buscamos manifestar ese amor, el principio vital más íntimo, incluso de las potencias más internas, debemos mantenerlo vivo, manteniendo el equilibrio entre nuestra vida exterior y los principios internos, de los cuales es parte la manifestación. El espíritu de la opulencia. Es un error pensar que debemos contenernos o limitarnos. Al hacerlo, reducimos la idea del poder divino a tal punto, que parece que solo puede usarse mediante la autodisciplina extrema, ya sea en lo material o en lo mental. Si consideramos que esa autonegación es esencial para lograr obras significativas, lo será para nosotros mientras persista esa creencia. Todo lo contrario a nuestra fe, cualquier cosa que contradiga nuestra convicción más sincera, se convierte en un pecado. Actuar en contra de lo que realmente creemos, introduce una especie de resistencia al divino, lo que inevitablemente entorpece nuestros esfuerzos, y nos envuelve en un ambiente de incertidumbre y falta de felicidad. Pero esto reside únicamente en una creencia, y su efecto se origina a partir de ella. Al profundizar en los fundamentos de esa creencia, descubrimos que se basa en una interpretación incorrecta de nuestra capacidad interna. Si comprendemos claramente que nuestro poder creativo es ilimitado, no hay razón para restringir la cantidad de lo que podemos lograr con él. No deberíamos temer aprovechar más de lo que parece pertenecernos, ya que el verdadero riesgo no está en eso, sino en no darnos cuenta plenamente de nuestra propia riqueza. Los resultados tangibles de nuestra creatividad son la verdadera riqueza, no el poder creativo en sí mismo. Al evitar este error, no hay límites en lo que podemos obtener del infinito. Todo está disponible para nosotros, y el secreto para evitar este error es adoptar el espíritu de la abundancia. Deberíamos adoptar una mentalidad abundante. No enfoquemos nuestra mente en el dinero en sí mismo, ya que es simplemente un vehículo para la abundancia. En lugar de eso, centremos nuestros pensamientos en la abundancia, es decir, en ser generosos y liberales en gran medida. Descubriremos que los medios para manifestar este tipo de pensamiento llegarán a nosotros de diversas formas, ya sea como dinero u otras innumerables cosas, que no necesariamente implican efectivo. Evitemos depender de una forma específica de riqueza, o insistir en que nos llegue a través de un solo canal, ya que esto limita y bloquea otras oportunidades de riqueza y otras vías. Es crucial adoptar el espíritu de abundancia. Este espíritu está relacionado con la vida misma, y en el universo, toda la vida se mueve continuamente, ya sea dentro de un individuo o a nivel del sistema solar. La circulación es fundamental, implica un flujo constante. El espíritu de la abundancia no es una excepción a esta ley universal de la vida. Cuando entendamos claramente este principio, debemos orientar nuestra atención hacia dar más que recibir. Considerémonos, no como cofres cerrados egoístas, sino como centros de distribución. Cuanto mejor cumplamos nuestro papel como distribuidores, mayor será la correspondiente afluencia. Si restringimos la salida, el flujo disminuirá. Para tener un flujo completo y libre, debemos mantener abierto el canal. Pensar en términos de abundancia, implica cultivar la sensación de tener toda clase de riquezas que podamos compartir con otros, permitiéndonos otorgar generosamente. Al hacerlo, abrimos el camino para recibir suministros aún más abundantes. Sin embargo, dices que estás cansado de dinero, apenas sabes cómo cubrir tus necesidades. La respuesta es comenzar siempre desde donde te encuentras. Si tu riqueza actual no es abundante en lo material, no te preocupes. Hay otras formas de riqueza, aún más valiosas en los planos espiritual e intelectual, que puedes compartir. Puedes comenzar desde este punto y practicar el espíritu de la opulencia, incluso si tu saldo bancario es nulo. Entonces, la ley universal de la atracción comenzará a manifestarse. No solo experimentarás una abundancia en los planos espiritual e intelectual,
sino que también se extenderá al plano material. Si entiendes verdaderamente el espíritu de la opulencia, atraerás hacia ti el bien material, así como esa riqueza superior que no se mide por dinero. Comprendiendo así la relación con la riqueza espiritual e intelectual, la riqueza material se vuelve una con ellas. No se rechaza ni se teme, sino que se usa como un instrumento que facilita su expresión más plena. El espíritu de opulencia no se enfoca en el dinero en sí, sino en el sentimiento generoso que reconoce la gran ley de la circulación. No se pregunta cuánto se obtendrá, sino cuánto se hará con ello. Bajo esta mentalidad, lo que se obtiene fluye con generosidad y rectitud de dirección, ausentes cuando solo buscamos recibir. No se nos pide que demos lo que aún no poseemos ni que incurramos en deudas, sino que demos generosamente lo que ya tenemos. Al hacerlo, ponemos en marcha la ley de la circulación. Al igual que esta ley nos trae mayores entradas de diversos bienes, también aumentará nuestra energía. No se trata de privarnos de la expansión en nuestra propia vida, sino de descubrir que cada crecimiento nos convierte en instrumentos más poderosos para enriquecer la vida de los demás. Vivir y dejar vivir es el principio fundamental de la auténtica opulencia. Fin. Has escuchado El poder oculto de Thomas Trovar. Parte 3. Una creación de Rose, crecimiento personal.